Las autoridades del pueblo ingresaron a la casa de una tal Teodora. Llegaron a medias de la noche, pero no encontraron a nadie ahí. Con antorchas y con una Biblia como estandarte, ingresaron a la choza y destruyeron cuanto objeto encontraron dentro. Una turba les precedía furiosa, pero el capitán de la policía del pueblo les ordenó a todos: vayan a los montes y busquen por doquier. La masa de furiosos marchó para internarse en el bosque. En la lejanía, las campanas del templo se escucharon y desde la torre el párroco suplicaba detener aquella cruenta cacería. Pero los enloquecidos querían capturar a Teodora, más viva que muerta, a como diera lugar. Todo aquello se había originado algunos años atrás. Teodora era una viuda que se dedicaba a vender jabón que hacía con las semillas del árbol de aceituno. Aquella mujer era señalada por algunas personas de practicar la brujería. Algunos vecinos estaban aterrorizados. Decían escuchar el aleteo de un ser volador que pasaba sobre los techos de sus casas, justo después de la medianoche. Y algunos aseguraban ver que dicha criatura se posaba sobre el techo de la casa de Teodora, ingresaba por la ventana y nunca la veían salir. Por esto se corrió el rumor que Teodora era una chorca o mujer lechuza, y que salía por las noches a merodear el vecindario en busca de niños recién nacidos para poder chuparles la sangre y alimentarse de ellos. Además, su marido había fallecido de forma desconocida, y esto acrecentaba más los rumores sobre ella. Sin embargo, Teodora cada domingo asistía a misa, y por esto otro grupo de personas no creía nada de lo que sobre ella se decía. Teodora tenía una hija llamada Francisca. La muchacha era muy bella y humilde. Siempre vestía largas enaguas, el escote muy cubierto y una larga cabellera. Francisca ayudaba a su madre con la venta de los jabones, y todos los días iban juntas a la placita del pueblo donde comerciaban el producto. El sacerdote, de vez en cuando en sus paseos diarios, pasaba por el puesto de Teodora y la saludaba alegremente. Más aún con eso, muchas personas siempre veían a madre e hija con recelo. Esto las había obligado a apartarse de la mayoría de las personas. Cuando Francisca cumplió 17 años, muchos jóvenes comenzaron a fijarse en ella por lo hermosa que era. Pero ninguno se atrevía a hablarle por las místicas historias que se contaban de ella y de su madre. Así que Francisca siempre fue una joven de lo más solitaria. Su madre era consciente de esto, y solo esperaba el día que su hija conociera a un buen muchacho que la tratara como ella en verdad se merecía. Pero sucedió ese año, que se acercaban ya las fiestas patronales de aquel pueblo, y una gran alegría se hacía sentir entre la gente. Venían personas de pueblos aledaños, y un ambiente de feria colmaba el pequeño pueblito. Por motivo de aquellas fiestas, se instaló en un predio baldío un espectáculo de toros, y se anunció con bombos y platillos la última toreada del gran matador, don Pablo de Aragón, que llegaba a presentar a su hijo Hernán, quien sería su gran sucesor. Iniciaron las fiestas, y se hizo un gran desfile con bandas de música y con las principales autoridades del pueblo recorriendo las calles. En medio de las personalidades, marchaba don Pablo y su hijo, y la gente los recibía con algarabía. Aquellos festejos movían a muchas personas, incluida Teodora con su venta, que se veía incrementada por la visita masiva de propios y extranjeros. Resultó entonces que, por azares del destino, Hernán, el joven torero, cruzó miradas con Francisca y automáticamente quedó prendido de la belleza de la joven. Cuando el desfile hubo terminado, Hernán se acercó al tendido de Francisca para saludarla. Ella respondió tímidamente al saludo, pero su madre, al percatarse de ese acto, le llamó la atención rápidamente. Hernán, al darse cuenta, se despidió expresándole sus deseos de poder volverla a ver y se retiró. Teodora le advirtió a su hija muy amorosamente: «Ten cuidado con lo que sientes, hija mía, pues todavía eres muy joven». A esto, la muchacha asentía con la cabeza, dándole la razón a su madre. Así,
Durante todos los días de las fiestas, Hernán pasaba de largo, volviendo la mirada al puesto de Francisca con la esperanza de obtener de ella al menos un saludo. Ella disimuladamente veía de reojo a Hernán, y poco a poco creció en ella una enorme simpatía por el muchacho. Uno de esos días, Francisca le expresó a Teodora que realmente comenzaba a sentir algo muy bonito por Hernán. Teodora sintió que por fin alguien estaba siendo amable con su hija y sonriendo le demostró su apoyo incondicional. Al día siguiente, como ya se le había hecho costumbre, Hernán pasó de nuevo por el lugar, y esta vez se acercó para invitar a Francisca a ver la toreada de esa tarde. La joven le expresó que sentía deseos de asistir, pero debía consultarlo antes con su madre. Teodora, viendo sinceridad en los ojos del muchacho, dio su consentimiento. Así que esa tarde, Francisca asistió al espectáculo acompañada de Hernán. La gente, al mirar a Francisca al lado del joven, murmuraban y se reían sin disimular. Otros comentaban asustados que el pobre Hernán debía estar embrujado por aquella despreciable mujer. Los jóvenes apenas comenzaban a cruzar palabras, cuando desde lejos alguien gritó: «Amigo, apártate de esa bruja, te puede convertir en borrego». El grito llegó acompañado por las risas de la mayoría de las personas que asistían al evento. Francisca no pudo sentirse más humillada y dijo entonces que deseaba marcharse. Hernán, muy apenado, acompañó a Francisca hasta donde la esperaba su madre y se disculpó con ella por lo que se había suscitado esa tarde. Luego aprovechó para invitarla al último día de las fiestas, en el que su padre daría su último espectáculo y lo presentaría a él como el nuevo matador, y prometió prepararle un lugar especial apartado del resto de la gente. Por la noche, Francisca le contó a su madre del bochorno que había pasado esa tarde. Sin embargo, le habló también de lo gentil que Hernán se había comportado con ella. Teodora consoló a su hija pidiéndole que se olvidara de aquello, pero en sus adentros no podía evitar sentir rabia y se decía a sí misma: «Líbrame, San Cipriano protector, de volver a caer otra vez en mi antiguo pecado». Al día siguiente, era la víspera de la fiesta patronal. Había una gran fiesta y en la placita del pueblo la gente se conglomeraba en grandes cantidades. Ese día, Teodora siempre se preparaba para quedarse a vender hasta muy tarde, aprovechando que gente de otros lugares llegaban a la celebración. En un puesto de bebidas se encontraba esa noche don Pablo, padre de Hernán, junto a otros reconocidos personajes del pueblo, compartiendo unas copas. En el puesto de Teodora ya se había vendido casi todo, y las dos mujeres solo esperaban ver la ya tradicional quema de pólvora para irse a su casa. Pasadas unas horas, la gente se comenzó a marchar poco a poco, quedando al final unas cuantas personas que se resistían a terminar la fiesta. Entonces, Teodora y Francisca prepararon sus canastos para marcharse a su casa. Antes de hacerlo, Teodora se fue al templo y dejó a su hija esperando afuera, pues se trataba de una visita privada que hacía cada año a San Cipriano, el santo que la había sacado del mundo de la hechicería, ese mundo que tanto le causaba dolor aún en la actualidad. Afuera, el aire corría helado. Francisca se arropaba con su chal cubriéndose del frío. El atrio de la iglesia apenas era iluminado por una vieja lámpara y por la luz de los cirios que se colaba desde dentro del templo por la puerta. De pronto, Francisca sintió que alguien se aproximaba detrás de ella. Entonces se dio la vuelta para mirar. Se encontró con don Pablo que se le acercaba tambaleándose de borracho. De inmediato, Francisca se sintió amenazada y buscó apartarse, pero una mano de aquel fornido hombre la sujetó fuertemente de un brazo y hablándola hacia él, le dijo entre balbuceos: «No te asustes, niña. Desde hace rato que te estoy mirando y me has gustado mucho». Llena de miedo, Francisca le rogaba que la soltara, a la vez que miraba hacia la iglesia con la esperanza de ver a su madre salir pronto.
Don Pablo, incapaz de razonar lo que hacía, jalando a Francisca con violencia, se la llevó casi a rastras hasta un callejón mientras la muchacha gritaba angustiada. Para su mala suerte, las únicas personas que quedaban alrededor estaban también borrachas y nada hicieron por ayudarla. Don Pablo arrastró a Francisca llevándola hasta unos matorrales y ahí, como un salvaje sin conciencia, mancilló brutalmente el cuerpo de la indefensa jovencita. En nada se comparaba aquel despiadado individuo al estimable hombre que unos días atrás saludaba alegremente en el desfile. Cuando Teodora volvió del templo, no encontró a Francisca y mirando alrededor comenzó a buscarla llamándola a gritos, pero la muchacha no aparecía. En la búsqueda se encontró con el chal de su hija tirado y pisoteado en el suelo. Entonces su corazón le dijo que algo terrible le había pasado. Su primera reacción fue buscar al sacristán de la iglesia, quien al verla tan desesperada se fue con ella a buscar a la joven. Después de mucho rato, cuando ya estaba pronto al amanecer, encontraron a Francisca, tirada en el suelo, desmayada y ensangrentada. Teodora la creyó muerta y corrió para estrecharla contra su pecho, pero al mirar que seguía con vida, la llevó junto al sacristán al nosocomio, donde fue atendida inmediatamente. El diagnóstico fue claro, y Teodora, al saberlo, sintió un cuchillo atravesarle el corazón. Para ella, la historia se repetía nuevamente, pues su propia hija había sido concebida tras una relación no consentida. Cuando Francisca recobró la conciencia, un encargado del ayuntamiento le recomendó a Teodora que presentara una denuncia para dar con el paradero del victimario. Pero cuando las autoridades escucharon el testimonio de la joven, no se atrevieron a condenar a don Pablo, pues era un personaje de notable poder político y económico. De la manera más miserable, se presentó un documento firmado por el médico que atendió a Francisca, donde se explicaba que la niña había sido víctima de un aborto espontáneo. El juez leyó el documento y ni siquiera hubo un juicio para intentar condenar al agresor. Teodora rogó y suplicó al juez, pero este simplemente le explicó que no había más por hacer y le recomendó que dejara las cosas así, antes de ser acusada por difamación. Con el corazón destrozado y humillado, Teodora volvió a su casa. Y esa noche juró que más nunca la volverían a tratar mal, y que iba a hacer pagar con creces a toda la gente de aquel pueblo que en su momento se había burlado de ella y de su hija. A la luz de una vela, en medio de aquella negra noche, Teodora llamó a un viejo amigo suyo. Poniendo 3 espejos en forma de triángulo, invocó al ser más oscuro de los avernos, Satanás. Todo el pueblo escuchó esa noche un rumor que se movía sobre las arboledas, las cuales eran mecidas por un viento tenebroso que lava la sangre. Convaleciente, Francisca miraba desde su lecho el ritual que su madre llevaba a cabo. Leyendo unas antiguas y oscuras oraciones, Teodora clamó la presencia del príncipe de las tinieblas. Entonces, en uno de los espejos, se apareció la cara de una antigua bruja que le dijo: ¿A quién buscas? Entonces Teodora respondió: busco a mi amo, te ordeno que me lo muestres. La bruja le respondió: él no quiere verte, porque no nos mandaste a tu marido con nosotros. Teodora, sacando un amuleto, le dijo: te ordeno que regreses al inframundo y me presentes a mi amo. La bruja dio un chillido y luego su rostro desapareció. Teodora continuó con obstinación clamando a Satanás. En otro espejo apareció otro rostro. Era un demonio. Dime qué me ofreces y te diré lo que puedo hacer por ti, le dijo maliciosamente el demonio. Te ordeno que abras la última puerta del infierno y me muestres a mi amo, respondió Teodora, apartando la mirada, pues sabía que ese demonio era muy poderoso y verlo a la cara era algo casi mortal. Luego,
Tomó un puñal y se abrió una herida en las muñecas. Tomó un poco de la sangre y levantando la mano dijo con voz de mando: «Mi pacto será sellado con sangre, así que abre la puerta y muéstrame a mi amo, muéstrame a Satanás». Entonces el demonio también desapareció. Y a continuación, tan solo unos segundos después, la casa cimbró. La llama de la vela creció como un fogón, y las puertas y ventanas de la casa se abrieron y cerraron con violencia. Los animales en los corrales cacareaban espantados, y los perros callejeros aullaban angustiados. La misma tierra retumbaba como si se fuese a partir, y un fuerte olor a azufre se esparció por toda la casa. Entonces, en el tercer espejo, apareció el rostro de Satanás. Teodora se postró al suelo, mientras Francisca se cubría con las cobijas. Afuera, un ventarrón arrastraba hojarascas y silbaba estridente. «Nos volvemos a encontrar, Teodora», dijo el maligno, con una voz cavernosa y espeluznante que penetraba hasta el alma. Teodora se enderezó y sin demostrar ningún gesto de temor, respondió muy seriamente: «Pídeme lo que quieras, amo, pero déjame ver sufrir a toda esta gente. No hay mejor néctar ni mayor placer para mí que sentir la sangre virginal de una niña resbalar por mi garganta. Pero la sangre de tu hija la bebió el segundo con el que hablaste. Ese gusano inmundo fue quien tentó a don Pablo para desflorar a tu hija. Renegó el diablo. Mata al sacerdote, sácale de sus vísceras cuanta hostia encuentres y cómelas, que yo me gozaré hasta que vomites hasta la última partícula», le ordenó. «Pues no tengo permiso de hacerle daño a ese maldito, pero mi mano te guiará para que consumas tu venganza», terminó diciendo el oscuro príncipe. «Será como has dicho, mi amo», respondió Teodora, y selló el pacto con la sangre de sus muñecas, dejando caer unas gotas sobre el tercer espejo. Al instante, del cielo se desprendió un rayo en seco que al impactar en la tierra la hizo temblar. Con esto, Teodora entendió que el pacto estaba sellado. Después se volvió hacia Francisca y abrazándola le dijo con los ojos húmedos: «Ha llegado la hora de nuestra retribución, hija mía», y salió de la casa para dirigirse hacia el pueblo. Teodora se desplazaba entre las sombras como flotando en el aire, y guiada por el maligno, llegó hasta el lugar donde estaba instalado el jaripeo. Entró al recinto de los toros, que al sentir su presencia se apartaban espantados. Luego llegó a la tienda donde dormían don Pablo y Hernán. Ahí estaban ellos aún despiertos y no advirtieron la presencia de Teodora. Don Pablo conversaba con su hijo, expresándole la emoción que sentía al saber que él ocuparía su lugar en aquella profesión, misma que ya era una tradición familiar. Hernán, que era ajeno al delito cometido por su padre, veía en él un ejemplo a seguir. En el fondo de su corazón, guardaba la esperanza que Francisca asistiera al evento para verlo presentarse como el próximo gran matador. Y estaba decidido que al terminar el espectáculo, le pediría que sea su novia. Teodora esperó en la habitación ocultada a la vista de los ocupantes por la sombra del diablo. Cuando se fueron a dormir padre e hijo, Teodora se acercó a Hernán y tomándolo de la mano, hizo que se levantara de su lecho y lo llevó como sonámbulo hasta el corral donde descansaban los toros. Ya en ese lugar, le lanzó un hechizo y al instante el joven dejaba su forma humana para convertirse en un toro. Seguidamente el joven despertó de su sueño solo para verse con horror transformado en un animal. Luego Teodora lo ató con una soga y lo llevó para meterlo en el lugar donde se guardaba el toro que sería capoteado al día siguiente. Y dejándolo ahí, se volvió a su casa, así como había llegado. Hernán, preso dentro de aquel cuerpo que no era el suyo, se retorcía desesperadamente sin saber qué era lo que le había sucedido. Al día siguiente, una muchedumbre abarrotaba el graderío de aquel jaripeo. Las principales autoridades se dieron cita al lugar.
Don Pablo se preparaba para su última presentación, de tal manera que no se había dado cuenta de la ausencia de su hijo, hasta que alguien le informó que no lo hallaban por ninguna parte. Creyendo que debían ser los nervios los que habían llevado a su hijo a ausentarse, don Pablo mandó a buscar a Hernán por todos lados mientras él daba su espectáculo. Con gran derroche de halagos se anunciaba por los parlantes la presentación de don Pablo. El maestro de ceremonias daba el aviso que seguidamente al espectáculo del famoso torero se presentaría al público el joven Hernán Aragón, quien ocuparía el lugar de don Pablo como matador. La euforia en la concurrencia se hacía sentir entre gritos y aplausos. El espectáculo dio inicio y los ayudantes del torero preparaban al animal que iba a ser toreado. El toro se retorcía violentamente, intentando huir, pero los ayudantes que ya tenían experiencia lo empujaron con fuerza metiéndolo al ruedo. El matador se preparó y el público aplaudió. Mientras tanto, el desdichado muchacho, atrapado dentro de aquel toro, luchaba por no seguir la naturaleza iracunda del animal que inevitablemente le excedía sus fuerzas. Así, por cada vez que don Pablo agitaba la muleta, Hernán lo embestía con furia y a continuación sentía un extremo dolor cuando éste le clavaba en el lomo las banderillas. Don Pablo sentía su pecho hincharse cuando el público gritaba emocionado, sin imaginar que con sus propias manos estaba matando poco a poco a su hijo. La trompeta anunció la última de las suertes, cuando el torero acaba con la vida del toro clavándole una espada. Don Pablo se preparó para acercarse al toro que ya estaba malherido, para asestar el último golpe. Se acercó con destreza y formó una cruz con la muleta mientras el público hizo silencio. Entonces sucedió que don Pablo, al ver de cerca al toro, vio sin saberlo en sus ojos la agonía de su hijo. Sintió en sus entrañas una sensación inexplicable de tristeza que no había sentido jamás, y un impulso lo obligaba a detenerse. Sin embargo, el acto debía continuar y debía retirarse como los grandes. Entonces, empuñando la espada, se la clavó con fuerza al animal, alcanzándole el corazón. El toro murió al instante y los aplausos del público resonaron en todo el ruedo. Flores y sombreros eran lanzados desde el graderío. La banda tocaba fanfarrias y don Pablo se inclinaba en reverencia a los aplausos. Todo era celebración, hasta que de pronto, ante la mirada de los cientos de personas, aquel toro que yacía muerto en medio del ruedo se empezaba a transformar. Se miraban unos a otros y la confusión y el miedo se apoderaron de todos los asistentes. Don Pablo no comprendía el alboroto de la gente, hasta que volviendo la mirada, contempló la horrenda imagen de su hijo muerto, desnudo, con el pecho atravesado por la espada y las banderillas clavadas en su espalda. Incrédulo se acercó para comprobar que lo que veía en sus ojos era solamente un delirio, pero no lo era. Ahí estaba Hernán, sobre un charco de sangre, asesinado por él mismo. Las personas empezaron a llenar de miedo y empujándose intentaban abandonar el recinto. Las autoridades, en medio de la confusión, se acercaron al ruedo, sin poder comprender lo que estaban presenciando. Se acercaron a don Pablo para tratar de calmarlo, pero aquel hombre no podía salir de su asombro. Entonces alguien de los presentes dijo: «Por Dios, que esto solo puede ser obra de Teodora, la bruja». Don Pablo se volvió a los que lo rodeaban y preguntó quién era Teodora. El juez corrupto que se hallaba entre las autoridades se le acercó y le dijo: «Es la madre de la joven que encontraron moribunda hace unos días en un callejón». Entonces don Pablo, temblando de cólera, les dijo: «Quiero a esa maldita mujer viva o muerta. Si es viva mejor, así podré matarla yo con mis propias manos». El jefe de la policía dio la orden a sus hombres y se montó una cacería para encontrar a Teodora como diera lugar. El cuerpo de Hernán fue movido del lugar y preparado para posteriormente velarlo. Muchos de los asistentes, asustados por el portento que acababan de presenciar, se unieron para buscar a Teodora,
pues habían comprobado con sus propios ojos que realmente la mujer era una bruja. El sol comenzaba a ocultarse, entonces la gente se preparó con antorchas para buscar en los lugares más ocultos. Un grupo de personas se fue a la iglesia y a la fuerza le pidieron al sacerdote que les entregara la custodia con el Santísimo Sacramento. El cura, cuando vio a la gente que parecían unos salvajes, los echó de inmediato del templo. Entonces los importunos irrumpieron la sacristía y llevándose una Biblia se encaminaron a la casa de Teodora. El sacerdote junto con el sacristán subieron al campanario y desde allí le gritaban a la gente parar con aquella locura. El capitán de la policía junto con don Pablo y otras autoridades iban al frente de la turba y les ordenaba a sus hombres entrar a las casas y buscar dentro por si en alguna de ellas se encontraba escondida Teodora. Buscaron y a medida que avanzaban, más gente se les unía, algunos quizá por miedo de ser acusados de cómplices. Una a una todas las casas fueron examinadas, pero no había rastro de Teodora en ninguna de ellas. Entonces el capitán les ordenó a todos marchar a casa de Teodora. La casa estaba a las afueras del pueblo y cuando llegaron era casi la medianoche. Con furia derribaron la puerta y un soldado entró alzando la Biblia. Seguidamente entró don Pablo y los demás. Encontraron los espejos puestos en forma de triángulo, los cuales destruyeron inmediatamente. Volcaron muebles y tiraron y rompieron cuanto objeto estaba allí. En ese momento, desde un cerro se escuchó una carcajada macabra que los hizo temblar a todos. «Es Teodora», dijo el capitán. «Busquen en el monte», les ordenó. Y la masa de hombres y también algunas mujeres se internaron en el bosque a buscar a la bruja. Don Pablo dijo al capitán: «Esa mujer no sabe el destino que la espera», y con la antorcha le prendió fuego a la choza. Dentro del bosque, el grupo de personas se dispersó entre los árboles, armados con machetes y lanzas. Poco a poco se iban apartando unos de otros, y de pronto las antorchas les dejaron de alumbrar. Las llamas parecían ahogarse, dejando que la penumbra los envolviera a su alrededor. De pronto, gritos desgarradores se comenzaron a escuchar. Con horror, unos veían como los otros eran arrastrados por una fuerza invisible hasta que desaparecían en la oscuridad. La rabia con la que llegaron se transformó en angustia y desesperación. Algunos simplemente morían de un paro cardíaco después de ver con sus ojos el rostro de Satanás aparecer entre las sombras. El capitán esperaba al pie del cerro junto con don Pablo, y ambos se miraban desconcertados al oír los lamentos que venían de entre los árboles. La escena se volvía más tétrica con las campanas de la iglesia repicando sin cesar en la lejanía. Don Pablo y el capitán cobardemente se marcharon rumbo a la iglesia, dejando en aquel lugar los llantos y los gritos de la turba, que poco a poco se apagaban en medio de la espesa arboleda. Cuando entraron al pueblo, se encontraron con una multitud de cadáveres esparcidos por las calles, entre ellos el médico y el juez corruptos. Don Pablo, por primera vez sintió el miedo que se apoderaba de él, y junto con el capitán intentaron entrar al templo, pero las puertas estaban cerradas. Entonces cruzaron por un callejón con la intención de llegar al jaripeo. Irónicamente era el mismo callejón donde había cometido su asqueroso crimen. Más adelante estaba el jaripeo donde vieron entrar a Teodora. Entonces, los dos hombres se fueron detrás. Don Pablo entró a la tienda donde tenía sus pertenencias a buscar una pistola, dejando atrás al capitán. Mientras buscaba entre sus cosas, escuchó afuera un único disparo que sonó sordo y seco. Cuando salió de la tienda, encontró la pistola del capitán tirada en el suelo, pero no había rastro de él. Muy nervioso recorrió todo el recinto buscando a los ayudantes, pero todo el lugar se encontraba vacío de personas. Después entró al ruedo y también estaba desolado. Sin embargo, en el graderío se encontraba sentada una mujer. Al verla, don Pablo le gritó:
Tú eres la bruja, ¿verdad? Tú eres la perra que mató a mi hijo. Déjame decirte que no te temo. Apenas había terminado la última palabra cuando las puertas se cerraron y se abrió la puerta del corral. Luego, uno a uno entraban al ruedo todos los toros. Uno de ellos llevaba el cadáver del capitán incrustado en uno de los cuernos. En un instante, don Pablo se vio rodeado por los cornúpetas que bufaban y rascaban la tierra agitados. Aquel hombre temblaba en medio de la arena y en un intento desesperado apuntó a Teodora y le gritó: «No sabes cuánto disfruté desvirgar a tu hija». Teodora dijo entonces: «No tanto como yo voy a disfrutar lo que te va a pasar ahora». Y antes que don Pablo pudiera disparar, uno de los toros arrancó en carrera para embestirlo. Don Pablo voló por los aires, provocando la ira de los demás astados. Su cuerpo fue atravesado incontables veces por los iracundos animales. Fue pisoteado y cada hueso suyo quebrantado hasta quedar convertido en un despojo. Cuando del cuerpo del matador no quedaba más que un amasijo de carne y huesos, Teodora se puso de pie y comenzó a aplaudir pausadamente. Su venganza estaba consumada. Sin embargo, aún debía pagar el precio, y salió rumbo a la iglesia en busca del sacerdote, que se encontraba en el templo rezando para que acabara pronto aquella hecatombe. Entró por un costado y encontró frente al altar al sacerdote. Cuando éste advirtió su presencia, le dijo amorosamente: «Aquí estás, hija mía, debemos esconderte pronto, pues estos ingratos quieren matarte». Para Teodora, lo que estaba a punto de hacer no era nada fácil, sobre todo porque aquel santo hombre había sido de todos, la única persona que jamás la había juzgado y, contrario a eso, siempre estaba dispuesto a ayudarla. Aún así, ella debía terminar el pacto y sin decir una palabra se acercó lentamente, llevando un cuchillo en la mano. El sacerdote le dijo: «No temas, hija, Dios está con nosotros». En eso, Teodora sacó el cuchillo para herir al sacerdote, pero en ese mismo instante tembló el templo y la imagen de San Cipriano se partió a la mitad, cayendo del altar. Cayó encima de Teodora, quien murió instantáneamente desnucada. El sacerdote, impactado por lo que acababa de ocurrir, simplemente tomó la mano de Teodora y encomendó su alma a la misericordia de Dios. Después de aquellos oscuros acontecimientos, muchas personas abandonaron el pueblo, pues creían que debía estar maldito. Los pocos que se quedaron se hicieron más devotos a la iglesia y más a San Cipriano, el santo protector contra la hechicería. El sacerdote, aquel al que ni el diablo tenía el permiso de hacerle daño, en un acto de piedad, mandó sepultar los cuerpos de los muertos. Sin embargo, de los que habían muerto en el bosque, nunca se encontraron los restos. El cuerpo de Hernán fue sepultado en una cripta que está oculto bajo el templo. De Francisca nadie supo nada, pero contaban las personas que en lo profundo del bosque era donde habitaba, por eso nadie se atrevía a internarse en las densas arboledas. Se dice que vive ahí, alimentándose de los caminantes de otros pueblos, que sin saberlo, se internan en el espeso bosque solamente para no volver a salir jamás. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, querida comunidad? ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado de este relato. En la sección de saludos quiero mandar uno especial a Santa María, California, a Tapaneo, Michoacán, de parte de Verónica Vital. Muchísimas gracias por escucharnos.